buenas ya tardes. En primer lugar quiero agradecer a las compañeras de este seminario importante que han mantenido y que tiene una continuidad y una solidez que nos nutre de distintas formas a quienes formamos parte de esta comunidad y otras. Miren, a ustedes les puede parecer extraño el título de mi reflexión, pero también a mí me lo pareció, por decirles, porque es un esfuerzo que le decía hace rato a la compañera Cecilia, es un esfuerzo por relacionar una experiencia. Es un esfuerzo de relacionar, de colocar la mirada en una experiencia de hace ya bastantes años, de los 80s, para traerla a lo que yo considero es una de las preocupaciones que al menos yo tengo actualmente en el caso de la licenciatura de educación indígena, en el caso específico de la línea de pueblos indígenas. Espero que ustedes también logren conectar con ese salto que voy a hacer de colocar la mirada en los 80s y luego regresarnos a la actualidad. ¿Y por qué colocar la mirada en los 80s? No es solo por hacer un ejercicio autobiográfico, es por colocar algo que hoy en día sigue siendo una realidad en nuestras sociedades, en nuestros países. Y es esta hegemonía monocultural que existe en nuestras sociedades y que ha tenido un impacto en los espacios académicos y de educación en sus distintos niveles. Por eso es que coloco esta experiencia inicial, porque quiero sustentar y valorar que la cultura de los pueblos indígenas está ahí con ellos, que no la veamos, que no la conozcamos, que incluso seamos discriminatorios hacia ella, es problema de la sociedad mayoritaria y de los estados, no se diga. Entonces sí utilizo esta experiencia, como diría por ahí un programa muy popular de televisión, de casos de la vida real, pues utilizo esa experiencia con esa idea, coloco esta experiencia. La primera de ella le denominamos en 87 Encuentro sobre costumbre jurídica indígena. Ese concepto, ¿sí? Ese concepto lo utilizamos porque aún no aprendíamos que debíamos haber dicho que eran encuentros sobre derecho propio o derecho indígena. Esta, adelanto, fue una experiencia de educación para quienes la promovimos, para quienes participamos en ella. Nosotros no fuimos a dar ninguna educación, fuimos a recibirla, ¿sí? Les cuento los antecedentes. En 1984 se creó en el Instituto Nacional Indigenista, hoy extinto, un programa de liberación de presos indígenas, y con ese programa tuvimos la evidencia de que las y los abogados desconocíamos la cultura de los pueblos indígenas y por lo tanto no teníamos elementos para defenderlos conforme a la misma. Debo decirles, nada más como flachazos de esas realidades, ese programa, yo no era abogada parte activa, sino supuestamente era asesora de ese programa.
pero resultó, nada más como un dato, que lo primero que se dijo es que hay que hacer un censo de presos indígenas. Y se fue a las cárceles, a la mayoría de las cárceles de las entidades federativas o de municipios, y resulta que no había presos indígenas. ¿Y por qué no había presos indígenas? Porque los indígenas que estaban presos no consideraban que fuera útil, al contrario, tenían temor. Si decían, yo soy indígena, apúntenme en ese censo. ¿Sí? Nada más se los dejo como un dato de desde dónde y cómo se consideraban en esa relación y en esa situación. Yo señalo que fue muy importante que los abogados, las abogadas reconocieran que toda su formación universitaria no le había dado elementos para dialogar con esas culturas a las que pertenecían las personas que supuestamente ellos tenían que defender. ¿Sí? Fue un punto de partida importante. Yo participé en reuniones donde escuchaba a las abogadas, a los abogados contar situaciones para las cuales no tenían explicación. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. En Tehuacán, Puebla, un día los presos indígenas, porque además siempre les cargaban a ellos la mano, tenían que sacar los botes de basura fuera de la cárcel, abrían la puerta, sacaron los botes y los guardianes pensaron que ya se habían regresado y resulta que se quedaron afuera, los presos indígenas. Se quedaron afuera y bueno, diríamos en nuestra lógica, la oportunidad de irse. Pasaron toda la noche afuera de la cárcel, en la puerta, esperando a que abrieran la guardia del día siguiente. Salió por ahí en un periódico que los indígenas, qué tontos eran. Miren nada más, no se fueron. Llegó un periodista a entrevistar y dijeron, es que hicimos falta. Y si hicieron falta, había una responsabilidad. Esa era otra lógica. Bueno, como esa, una cantidad de elementos que eran evidencias de que estábamos ante otra lógica cultural, de conocimiento. Otro señor, Wixárika, que permaneció varias semanas a la entrada de una comunidad sentado en una piedra, y pasaban y el señor ahí, hasta que preguntaron, bueno, ¿qué hace ese señor sentado en una piedra? Y le dijeron en la comunidad, es el preso. Estaba castigado porque había cometido una falta y ahí estaba en la piedra. Bueno, estas cuestiones que se han documentado mucho desde los trabajos etnográficos y demás, para el conocimiento que se da, que se imparte en las escuelas de derecho, pues era totalmente ajeno. Pero no solo en las escuelas de derecho, pero estamos colocando ese ejemplo. Bueno, otro dato más, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta que detrás de cada proceso penal resulta que había un litigio agrario. Resulta que eso que hoy en día decimos que criminalizan a los líderes, pues tiene larga data. Y entonces resulta que los que estaban en la cárcel, no todos, pero una buena parte de ellos, estaban como producto de un litigio por tierras. ¿Sí? Bueno, son las distintas capas y ya no me quiero extender mucho en esos ejemplos, solo quiero colocárselos para que ubiquen la distancia en la que se está y todavía, ¿sí?, en términos culturales respecto a la cultura de los pueblos indígenas. No tenemos como
señaló en su momento Ian Chambers de la OIT, no tenemos los lentes adecuados para mirar esas realidades. Bueno, tuvimos otro antecedente que nos fue encaminando a la reflexión de estas prácticas. Nuestro maestro, porque lo fue, Rodolfo Staudenhagen, se propuso armar un seminario y le llamaba sobre costumbre jurídica. ¿Por qué? Porque fue el término con el que nos acercamos a esas realidades. ¿Sí? Formó un grupo con académicos del CIESAS, uno de ellos también de la UAM Iztapalapa, y a mí me localizó en este programa de defensoría en el INE. Nos estuvo impulsando, como era un maestro, a reflexionar, nos contactó con colegas de otros países y de esas experiencias surgió el libro pionero denominado Entre la ley y la costumbre, que abordaba, yo ahí elaboré sobre este programa y la experiencia del programa de defensoría. Lo coloco porque fue un antecedente también de esa experiencia, pero ya llegamos a los encuentros con autoridades tradicionales indígenas. Primer dato que tenía relevancia para las autoridades tradicionales indígenas, perdón, se me va. Tenía relevancia para las autoridades es que los encuentros los organizamos desde el Instituto Nacional Indigenista. O sea, para las autoridades tradicionales era el gobierno, cosa que me aterró enormemente, porque ni siquiera sabían bien en el INDI qué andábamos haciendo. Bueno, pero para las autoridades era el gobierno. Ah, caray, seguramente no había llegado antes el gobierno, entre comillas, a preguntarles sobre su cultura, a preguntarles cómo hacíamos para defenderlos, ¿sí?, conforme a su cultura, a reconocernos ignorantes de su cultura, ¿sí? Ese era el trasfondo del asunto. Entonces organizamos 4 reuniones, ahí está señalado, en Huachochi, Tlaxiaco, Chenaló y Songozotla. Salvo en Puebla, en Songozotla, en el resto fueron en lengua indígena, y ahorita van a relacionar que Songozotla en español tenía que ver con un perfil también de las autoridades y de esa comunidad. Debo señalarles, obviamente no les podía traer acá las relatorías de cada encuentro, sino que seleccioné la conclusión más destacada de cada uno de ellos en términos de este proceso que quiero plantearles como experiencia. Bueno, les explicamos con claridad el motivo por el que íbamos, y la verdad bastante benévolos, bastante generosos se comportaron de ponerse a darnos clase, porque eso era, a decirnos: mire usted, nosotros somos así, mire usted, nosotros, nuestra sanción es tal, lo que sancionamos nosotros luego no lo sancionan allá afuera, etcétera, etcétera. Muchas cuestiones que hoy podemos saber, pero destaqué lo que me pareció frase significativa para mostrar esta ausencia de conocimiento de parte nuestra respecto a los pueblos. Los iríames, de inmediato en las 4 reuniones, las autoridades tradicionales indígenas se comportaron como lo que han sido históricamente, los dirigentes, ¿sí?, los estrategas para la persistencia de sus pueblos. Entonces los iríames rarámuris nos dijeron:
Qué bueno que ya el gobierno reconoce la costumbre, porque cuando llegó el INI nos dijeron que nosotros no debemos castigar y por eso ya nadie nos hace caso. Y ya en confianza nos dibujaron cómo era el CEFO para castigar. Fíjense ustedes todo lo que encierra esta conclusión que ellos sacaron y que nos plantearon. Una primera cuestión: en aquellos años, quien llegaba del gobierno a esos espacios era el INI. En aquellos años decíamos que el INI era para el Estado lo que los pueblos para la sociedad. Éramos realmente una institución marginal, absolutamente. Pero muy libres, comentaba el otro día con una compañera de aquellos tiempos, muy libres para hacer cosas como estas en aquellos años. Bueno, eso nos dijeron los Irianes Rarámuri. En Chenaló, fíjense ustedes, porque eso nos pasa hoy en día. Si nosotros hacemos un recorrido por los distintos pueblos indígenas, nos vamos a encontrar no una sola respuesta unánime, homogénea, sino nos vamos a encontrar un manejo estratégico de los conflictos que están viviendo. En Chenaló, las autoridades utilizaron el escenario del encuentro para juzgar a unos evangélicos con el aval del gobierno. Estábamos aterradas. Me acompañó la antropóloga Teresa Sierra y decíamos: ¿y ahora? Nosotras somos aquí las representantes. Ellos no decían del Estado, pero para ellos el gobierno era el Estado. Ahí realizaron el ritual de los cargos públicos. Ahí enjuiciaron a unos evangélicos. Posteriormente yo escribí un texto largo contando la experiencia, porque ahí llegué a una conclusión que compartí. Las expulsiones por motivos religiosos no eran por motivos religiosos, eran por motivos de autoridad, porque los evangélicos no querían dar cooperaciones y porque las cooperaciones eran los impuestos comunitarios. La conclusión de esas autoridades fue que no crean en San Pedro, se llama San Pedro Chenaló, ustedes saben, que no crean en San Pedro, no nos importa, pero que cooperen, ¿sí? Pero que cooperen. O sea, lo que estaba en disputa era la cooperación. Nosotras, Teresa Sierra y yo, teníamos un traductor al lado, y debo decirles que al final nos dimos cuenta que ese traductor era evangélico. Como ustedes sabrán, nuestra lectura del juicio estaba muy ligada a que en la Constitución existía la libertad de creencia. Nada de lo que él nos decía dijeron. Bueno, pero ese fue el escenario de ese encuentro. Luego llegamos a Zongozotla, Puebla. Ahí, de entrada, las autoridades, y fíjense eso, que suponían que éramos el gobierno, y absolutamente les valía que fuéramos el gobierno. Eran totalmente claros, autónomos y firmes. Y entonces nos dijeron: rechazamos la costumbre. La costumbre para nosotros sintetiza las fiestas religiosas católicas, el trago, la caña. Su propuesta fue que el gobierno con la costumbre hiciera un grupo de folclore, ¿sí? Después nos enteramos también que había ahí otra hegemonía, pues evangélica, ¿no? Pero qué interesante para el tema que vamos a abordar. Cuando entraron al ámbito de los conflictos, se hizo muy evidente lo que sabemos, hoy sabemos, que las leyes las deciden entre ellos y que en la práctica aplican la supremacía de sus decisiones frente a la ley de fuera. En ese terreno aparentemente sí les interesa, o sí les interesaba en ese momento, el reconocimiento,
aunque mostraron cierto escepticismo a que tal cosa sucediera. Y nos decían, a ver, ¿ustedes van a cumplir con reconocernos o nada más vienen aquí a...? Entonces les dijimos, nosotros no podemos reconocer nada, ¿no? Nosotros trabajamos ahí, etcétera, etcétera. Pero su relación y su actitud era de reclamos que tenemos múltiples evidencias. Pero relataron un conflicto con la cabecera municipal cuando impusieron una sanción a un padre de familia que no enviaba a su hijo a la escuela. El municipio dictaminó que las autoridades de la comunidad no tenían facultad para imponer sanciones, cosa que les ha pasado históricamente a muchos pueblos. En Ecuador hubo un caso muy sonado donde metieron a la cárcel a todas las autoridades de un pueblo por usurpación de funciones, por estar haciendo justicia sin facultades. Pero ellos no se amedrentaron ante la decisión del municipio y se reunieron con el quejoso y le advirtieron: si regresas al municipio, te expulsamos de la comunidad. De ese tamaño era la decisión en esa comunidad. En Tlaxiaco, y ya nos dirá Francisco, yo creo que en esos años todavía no nacías, pero en Tlaxiaco las autoridades tradicionales, lo más destacado es que se quejaban de los jóvenes que salían a trabajar y que ya no respetaban las costumbres. Incluso, cosa que a mí me aterró un poco, pedían que el ejército los obligara a cumplirla. Ahí en Tlaxiaco, en 1987, hacían esa petición al, entre comillas, gobierno. ¿Qué es lo que les muestro con estos saltos nada más, estos flachazos de una realidad que tal vez muchos acá podamos decir, pues ya sabemos o ya sabíamos, pero yo quiero ver si en otros espacios, incluso de los ámbitos educativos y de la sociedad, el ya sabemos o ya sabíamos se puede decir con solvencia. Bueno, ya les comenté lo que acá coloco como primeras impresiones y les quiero decir que desde entonces y posteriormente en otras reuniones, incluso latinoamericanas, las autoridades indígenas manejaban su ejercicio de poder, su ejercicio de gobierno como secretos. No llegaban a reivindicar: yo juzgo, yo sanciono, yo tal, como secretos. Inclusive tuvimos una experiencia con Rodolfo Stavenhagen en Costa Rica. Después de 2 semanas con autoridades tradicionales sobre estos temas, previo a la clausura, se reunieron y acordaron que nos iban a imponer, porque fue una decisión, que no publicáramos la memoria de esas 2 semanas que hablaron, porque ni siquiera habían pedido permiso a su comunidad para venir a decirnos los secretos. En aquel tiempo todavía lo manejaban como secretos, ¿sí? Decirle al Estado cómo gobiernan, qué facultades ejercen. Hasta la fecha me ha dicho Diego Iturralde que tiene una pena enorme porque tiene engavetada la memoria de ese encuentro. Les comento medio en serio y medio en broma, pero real. Cuando después de esas 2 semanas nos subimos al avión de regreso, pedimos una copa de vino y nos dice Rodolfo a Diego y a mí: salud, hermanos no indígenas. Habíamos estado 2 semanas en cuestión porque obviamente ya teníamos una clara sensibilidad de cómo la cultura dominante, ¿sí?, cómo existe todos esos
mecanismos de subordinación y de sometimiento a las culturas y valores de los pueblos indígenas. Pero ahí surgió otro elemento y otra característica muy propia de las estrategias indígenas, es, diría yo, la mediación. Ellos, ya para el caso de México, me plantearon, porque seguíamos yendo a visitar, a hacer talleres, y me plantearon, yo ocultaba rigurosamente que era abogada, que soy abogada. Yo me huí de la abogacía a la educación. Aquí en la pedagógica, en la primera etapa, no sabían que yo era abogada. Y entonces, por ahí hubo una emergencia y tuve que decir los primeros auxilios en una comunidad, y me dicen, oiga, ¿usted sabe de eso? Ay, fíjese que sí, yo no estudié esa carrera. Y entonces dicen, ¿y por qué no nos enseñan? Porque ese derecho los excluye, los niega, Y me contestó un anciano, pero es el que nos aplica. Con esa contundencia fue que armamos el manual donde no hay abogado, ¿sí? Justo para dar herramientas para que se defendieran en lo posible. Después vino la lectura comentada del convenio, etcétera. Ya teníamos la autorización y la petición de que sí necesitan contacto con el otro derecho, el derecho nacional y con todo lo que conlleva. Bueno, pero ahora me voy a dar un gran brinco de 87 a 2011, que es cuando se aprobó acá la reestructuración del plan de estudios de licenciatura en educación indígena. Y me voy a dar ese brinco a sabiendas de que no solo voy a estar hablando de esta licenciatura ni de la línea de pueblos indígenas, sino de las hegemonías que han existido en la parte oficial y en el ámbito educativo, que es una cuestión que la nueva escuela mexicana no muy bien la ha asumido. Pero no es esta plática sobre lo no tan nuevo de la nueva escuela mexicana. Bueno, les pongo un dato para ubicar, porque debo señalar que todavía no sacamos conclusiones de la línea ni de la licenciatura, todavía no tenemos un proceso riguroso de evaluación de este nuevo plan de estudios del 2011 para acá, pero quiero relacionar la experiencia de una de las materias de la línea de pueblos indígenas, la quiero relacionar con esa suerte de telón de fondo que les he colocado. Cuando yo regresé a la pedagógica en 2007, ya acá en la licenciatura el colegiado andaba elaborando propuestas de reestructuración, de reforma del plan de estudios. Y yo me acerqué con lo que era mi convicción, y sigue siendo, no la he cambiado. En la historia de la educación llamada indígena, se ha colocado el énfasis en la lengua indígena y no en el sujeto histórico portador de la misma. Y ni siquiera voy a evaluar aquí, porque yo no soy lingüista ni especialista en ese campo, los resultados de cómo se ha abordado la cuestión de la lengua. Pero lengua indígena es sinónimo de si sigue siendo o dejaste de ser indígena. El INEGI, ¿sí? El INEGI se ha batallado mucho, ya ahorita tiene otros indicadores para los censos, pero lo único que preguntaba era si eres hablante de lengua indígena o no, y si ya no eres hablante, pues ya no eres indígena, ¿sí? Esos eran los parámetros. Y en la educación
considerada indígena se reprodujo esa visión. Bueno, sin mucho debo decir que tal vez hubiera sido muy útil que los colegas, las colegas de la licenciatura debatieran más cuando se hizo la propuesta de esta línea y hablaran más de por qué no deberíamos tener una línea como esta, pero fue relativamente sencillo, fácil que se aprobara esta línea en el colegiado. Sí. Yo tengo mis impresiones, pero ahorita se las digo. Esta línea, dentro del plan de estudios de la licenciatura, incluye 5 cursos, 2 de movimientos sociales, que teníamos la inquietud por impartir una historia, no la historia patria, sino una historia desde la lógica de los movimientos, desde la lógica de la resistencia y de los pueblos. Y un tercer curso, que es en el que voy a centrar mis opiniones, que es el que tiene un nombre larguísimo, que tengo que dedicar toda una clase a explicar el nombre: Debate contemporáneo en torno a la relación Estado-pueblos indígenas. ¿Por qué le pusimos el nombre largo? Porque si le poníamos el nombre corto era más difícil que se entendiera de qué íbamos a hablar. Estamos diciendo que es un tema abierto, que es un tema no conclusivo. Estamos hablando y abordando un proceso en el cual los pueblos han luchado por sus derechos, han obtenido algunos logros, y lo tremendo es que apenas ante indígenas estudiantes de la licenciatura que están vinculados a sus comunidades, la primera reacción cuando se mencionan los derechos es: no se cumplen. Pero ese es otro problema. Bueno, ese es el tercer curso. En el cuarto hablamos ya de ciudadanía, de diversidad, y estos temas les resultan mucho más fáciles de adoptar a las compañeras, a los compañeros, que los anteriores. Y luego vamos a ver cómo está la pertinencia cultural de la educación. Pero esta es la línea de pueblos indígenas que está hoy: diversidad y ciudadanía. ¿Cómo es que tenemos esta línea en la pedagógica? Ya les he más o menos comentado. Ya no sé cuánto tiempo llevo. 10 minutitos. Bueno, ya casi termino, porque voy a dejar las provocaciones para que se vengan sobre mí. Entonces, la primera cuestión. Aquí sí ya no estoy hablando de la costumbre jurídica, sino el derecho indígena en la educación superior. Ya les había puesto un ejemplo de cómo estos temas, no solo el derecho, la cultura, los pueblos mismos, han sido temas ajenos en la educación. Bueno, en la educación básica, ya saben ustedes, los lugares sagrados son las ruinas en los libros de texto, los indios son los indios muertos, etcétera, etcétera. Bueno, pero en la educación superior, esta es una universidad de las pocas que tiene dentro del currículum de manera regular el abordaje de estos temas. En algunas se han planteado diplomados o alguna otra, hasta una optativa, pero no se aborda dentro de la estructura curricular. Apenas hace unos meses supe que se aprobó en la Facultad de Derecho de la UNAM un curso sobre derecho indígena. No sé si ya inició, pero ahí va, dijéramos, el tema. Esto tiene significados, esto tiene lecturas que tenemos que dar, ¿sí? Tenemos que hablar de los claroscuros de toda esta
lucha de los pueblos y de esta lucha por la diversidad, pero ese es otro problema en la educación superior y en la llamada nueva escuela mexicana, que como me llamó la atención recientemente, ustedes saben, se debatieron las leyes secundarias y toda esa cuestión, ni una sola mención al capítulo de educación del convenio 169, que es ley en paralelo a la Constitución desde 2011 en nuestro país. No existe, incluso todavía habían intentos por seguirle colocando educación bicultural o cosas así del pasado en la Constitución. Es decir, no hay todavía una incorporación, ¿sí? No hay lo que le llaman en la jerga jurídica una armonización de lo que han logrado los pueblos con sus derechos con lo que son las realidades jurídicas en nuestros países. Pero vamos a casa. Para valorar, les digo, me coloco en ese tercer semestre y en ese curso, para valorar el impacto de un curso sobre derecho indígena, hay que considerar, primero, el perfil de ingreso de la ley ha variado en los últimos años. Actualmente la mayoría de sus estudiantes son bachilleres y ya no maestros, como las primeras 2 décadas. También hoy la mayoría no son integrantes de alguno de los pueblos indígenas. Dicho esto, es importante considerar que abordar esta problemática sigue siendo central si tomamos en serio la precisión histórica y ya constitucional de que México es una nación pluricultural. Hago este señalamiento porque en cualquier otro espacio donde impera la monocultura, dicen, entonces ¿para qué les andan dando esos temas si ya ni indígenas hay? Si ya ni maestros, ¿sí? ¿Para qué? Sin embargo, no podemos eludir el señalar la dificultad para que los y las estudiantes comprendan a plenitud una problemática que en lo general les ha sido ajena. No solo eso, han sido formados y formadas en una ideología hegemónica, racista y discriminatoria, y con frecuencia desde ahí se valora. Y hay que decirlo, la emergencia de estos temas de 94 para acá, en nuestro país, ha provocado que entre las y los académicos se aborden desde la lógica políticamente correcta, sin mayor vinculación con el conjunto del perfil curricular de la licenciatura. Este es un tema que en algún momento tendremos que debatir. ¿Cómo la ven mis colegas académicas y académicos con estos temas, o somos un cursillo ahí al margen? Hoy tenemos una suerte de hegemonía conceptual que en los hechos subsume la temática indígena a la visión llamada curricular. No es extraño, tampoco ajeno, a una lógica también políticamente correcta de la llamada interculturalidad, solo para indígenas. Les he comentado mucho que en una conferencia, un señor purépecha, una conferencia sobre interculturalidad, yo no era ponente, nunca he sido ponente en ese tema, pero levanta la mano el señor y le dice a los que estaban dando la conferencia: oiga usted, ¿la interculturalidad es para todos o es algo que inventaron los ricos para nosotros los pobres? Eso fue lo que le dijo el señor. Entonces no es extraño pues a esa lógica políticamente correcta de la llamada interculturalidad solo para indígenas, que por cierto va de salida.
Esa es mi impresión. No es fácil sacar conclusiones, ni sería justo que desde solo mi opinión sacara yo conclusiones sobre el espacio académico nuestro y de la licenciatura. Pero lo he intentado con los grupos recibir alguna valoración, ¿sí? Pero las y los estudiantes también caen en la lógica políticamente correcta y les pesa la autoridad que representamos las y los académicos. Todos y todas, sin excepción, he dejado ya de preguntarlos, porque responden que es una materia excelente, ¿sí? Entonces no hay condiciones para una valoración. Solo un caso de 2011 para acá, un compañero maestro indígena que con el tema de género sí se opuso al final del curso a todo el grupo y señaló lo que en muchas comunidades se dice en contra de la dinámica de género en las comunidades. Muy valiente, lo respeté muchísimo, lo respeto muchísimo, porque asumió un discurso conservador para nosotros, pero de su comunidad y sin temor de que lo juzgaran y que le dijeran muchas cosas que se dicen, que les digo. Entonces, nuestros estudiantes, las estudiantes, cumplen con las obligaciones académicas que se les marcan en este curso. En general, leen, preparan sus controles de lectura y su trabajo final, aprueban el curso, ¿sí? Lo aprueban de manera derecha, legal. La duda abierta con la que vivo es qué tanto le hacemos con esta experiencia una grieta al muro monocultural prevaleciente. Muchas gracias. Bueno, no tenemos micrófono, así que es más fácil porque no hay que pasar el micrófono. Oigan, perdónenme, pero omití algo que es una perla. 2 minutos nada más. Acaban de emitir una sentencia en Perú contra un indígena donde el juez argumentó que ya no es indígena porque tiene estudios de educación superior. Tal cual argumentó que ya no puede decir que es parte de una cultura porque tiene todos los elementos para comprender esta realidad superior, entre comillas, de la civilización. Bueno, ese sería otro tema, pero es un hecho no del 87, es de finales de 2019. Muy bien. Gracias. Vamos a juntar 2 o 3 preguntas. Es un poco la dinámica 2 o 3 para que Magda pueda contar la respuesta. Tenemos una media hora. Y nada más quiero decir que siempre este espacio para nosotros es de mucho aprendizaje porque es una dinámica distinta de un curso tradicional, de un diplomado, de un curso de licenciatura. Aquí estamos personas con diferentes formaciones, con diferentes orígenes sociales, culturales, lingüísticos, y por eso pensamos que en sí mismo esta experiencia de diálogo es también muy buena. Entonces no sé quién quiere abrir, aquí el compañero, y si se quiere presentar, también para... Buenos días. Les vamos a pedir que levante la voz para que pueda salir en la grabación las preguntas. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Sergio Alberto Rojas Bravo. Soy consejero de Sistemas Normativos en el Pueblo de San Lorenzo Tezonco. Y, bueno, haciendo referencia a la exposición y al último comentario de que en muchos pueblos decimos que se pierde la educación cuando entramos a la escuela. A lo mejor tiene un poco que ver con esto que se menciona, ¿no? Pero bueno, básicamente tiene que ver con que en este proceso de reconceptualización epistemológica del derecho indígena, creo que en el caso de nosotros, recientemente, el último semestre, con la Constitución de la Ciudad de México, con la ley secundaria,
con los sujetos de derecho, esta parte cambia radicalmente también la parte de la academia, en el sentido de que nosotros tenemos una formación como analista de sistemas, tuvimos el seminario de economía y complejidad y ahorita viene de economía y comportamiento, que tiene que ver mucho con esta parte que se da en el derecho natural en los pueblos originarios. Entonces esa reconceptualización me parece que debería iniciar por esa etiqueta de indigenismo de entrada, porque nosotros ya estamos pugnando porque se estandarice de alguna manera el concepto de pueblo originario. Entonces eso es una equivocación grave, ¿no? O sea, si queremos pretender retomar esa parte del derecho natural, que en el caso mexicano, la Constitución y el derecho positivo, pues así lo impone. Pero ahorita ya como sujetos de derecho, y el proceso que está con las consultas a nivel federal, creo que esa parte de recuperación, y creo que sí se va a dar ya también en la parte de reconocimiento a nivel federal como sujetos de derecho, en muchos estados por lo menos, creo que esa parte ya va a influir de manera contundente en la parte de la academia, ¿no? Entonces la academia creo que es uno de los avances en la parte tradicional institucional que debería de abordar esos temas. Ahora, en la parte del derecho diferenciado, desde la Constitución, el derecho positivo, nada más tenemos como fuente de derecho los usos y costumbres y la jurisprudencia. Pero en el derecho natural, nosotros también pusimos en las consultas de la reforma segundo constitucional que se reconozca como en otros países ya los derechos de la naturaleza. Eso es lo que nos hace falta para poder transversalizar y armonizar realmente ese derecho natural o ese derecho diferenciado, que tiene que ver con el derecho constitucionario o los derechos colectivos a partir de un derecho difuso, de control difuso, ¿no? Entonces toda esa parte es lo que nosotros sentimos que estamos abordando, como ejemplo el caso de la Ciudad de México, con la ley secundaria y el órgano de implementación que indica el 59M de la Constitución y el 63 de la ley secundaria, que tiene que ver con que toda la parte que atendió el constituyente en la Constitución de la Ciudad de México y en la ley secundaria, pues tiene que ver con la responsabilidad del Estado a regular la parte del derecho positivo. Nos están dejando a cargo, o bajo nuestra potestad jurisdiccional ya reconocida en los territorios de los pueblos, que desarrollemos nuestro propio proyecto de ley orgánica en un ámbito de dialógica con el Estado, con los gobiernos. Entonces nosotros esa parte la estamos procesando, ese proyecto, bajo los criterios de la ley natural y del derecho del naturalismo, pero completo, no cojo como lo dejó la Constitución. Entonces bajo esos enfoques me gustaría su opinión, que tiene que ver con el proceso del sujeto histórico en la Ciudad de México. Tenemos 62 etnias, o de las 62 naciones, y recientemente hemos venido con procesos de los círculos, de los Tlatocan, de los Calmecac, a nivel de los pueblos nahuas, para poder incidir no nada más en los derechos de los 62 estados, sino inclusive con las comunidades en Estados Unidos o en el exterior, que son parte, como México, como mexicano, cuando nacemos tenemos un acta de nacimiento y un mayor edad de INE o un CUR como mexicanos. Cuando yo nazco en San Lorenzo Tezonco, pues soy tezonqueño, o en algún otro pueblo pues, se denomina según como se da el régimen de los usos y costumbres. La otra parte es que estamos en un proceso de reconstitución de los usos y costumbres que en el caso de la Ciudad de México pues tocan mucho que ver con la parte religiosa, es la mayor parte de los 142 pueblos que están todavía por definir, y tenemos que caminar hacia la implementación de los sistemas normativos, que es más amplio, ¿no? Una gobernanza de un pueblo tiene que ver entre 20 y 35 comisiones o consejerías, y en el caso tradicional de usos y costumbres pues se quedan con fiscal, panteones, elegido, o sea, una estructura mínima, ¿no? Que no tiene interlocución con el gobierno o con su propia estructura de gobernanza interna, ¿no? Muchas gracias. A ver, Miguel, ¿y quién más? Que el compañero, después hacemos otra vuelta. ¿Sí? Yo tengo una, bueno, a lo mejor se queda para la reflexión abierta o para el debate, porque usted dijo algo muy cierto de la licenciatura. Cuando nosotros ingresamos en los primeros 2 hasta el tercer semestre, los maestros, los académicos a veces utilizan el criterio del INEGI, en decir quién habla una lengua indígena, y a partir de ahí ellos trabajan, o más bien a partir de ahí ellos dividen entre indígenas y no indígenas. Y yo de los semestres que llevo nunca he oído más que 1, 2, 3 clases con usted
donde nos preguntaron quién pertenece a un pueblo indígena. Y eso que hacen algunos académicos en la licenciatura es una discriminación estructural, porque automáticamente a los pueblos de la Ciudad de México nos excluyen de las actividades a veces que se llevan en las clases, porque dicen, vayan a su comunidad, y cuando yo les exponía, es que aquí, bueno, lo comprendían, pero hay compañeros que yo he identificado que son de aquí de la ciudad y que no se han logrado que se asuman, porque la licenciatura aún está débil en ese campo. Entonces creo que es algo que se debe de replantear. La pregunta no es quién habla una lengua indígena, porque incluso el criterio lingüístico, algunos autores manejan que viene de la colonia, cuando los españoles identificaban a los indígenas sobre la lengua, era indígena el que hablaba una lengua. Y hoy algunos maestros así lo hacen. Entonces yo creo que la pregunta tendría que ser ¿quiénes pertenecen a pueblos indígenas? Porque es claro que aquí en la ciudad porque yo no hablo lengua indígena, son muy pocos los pueblos que aún tienen su lengua viva por las diferentes circunstancias. Solo es esa pregunta o reflexión. Gracias. Cuali Canali, Nonigua, nos toca Sebastián, Inatepet, Culhuacan, Mexico, Penosino. Mi nombre es Jesús Sebastián, vengo del pueblo Culhuacán en esta Ciudad de México. Lengua de mis ancestros, que ya no la hablamos, solamente por ahí, en mi parte Tlalpa, pues todavía se da la lengua. Comentar efectivamente, tenemos años trabajando con muchos compañeros de los pueblos de esta ciudad, y quiero entrar de lleno a la parte precisamente de las leyes que el día 20 de diciembre se promulgaron. Una de ellas es la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y la otra, la Ley de Planeación. La primera, de pueblos, dice efectivamente que van a respetar nuestra autonomía y nuestra libre determinación. Pero dentro de todo el texto y el contexto de ese documento, es todo lo contrario, ¿no? En ese sentido. La Ley de Planeación, lo que quieren es subir la línea de los pueblos que estamos abajo hacia arriba para apoderarse de nuestros territorios, como lo han hecho desde hace más de 500 años. Comentar efectivamente que estas dos leyes pues la hicieron gente que desconoce efectivamente los usos y costumbres de estos pueblos, de esta ciudad, que es la ciudad política del país. Obvio, nos estamos dando a la tarea de implementar unos amparos efectivamente, no estamos en ese proceso. Preguntarle si usted ya leyó la ley de pueblos en principio, y cuál podría ser su comentario o su punto de vista a ese respecto. Algo que nunca se ha dado efectivamente, jamás nos han consultado nada absolutamente. Violentando, por supuesto, pues todos los tratados y convenios de carácter internacional, pero ya yo creo que hemos olvidado o no se ha tocado en este lugar. ¿Sí? Que somos un país y tenemos un sistema neoliberal. Y obviamente al tener un sistema neoliberal, por supuesto que los indígenas no tenemos nada que hacer en este contexto. Gracias, Camara. Gracias. Bien, Marta. Bueno, en primer lugar, quiero reconocer una situación que es excepcional en la licenciatura, como ya lo señalaba. Hace un rato, cuando llegamos, le presenté a López Bárcenas, al compañero Miguel, y le dije, no escuchaste, Miguel, pero le dije a Francisco, es uno de los pocos compañeros que siendo de comunidad está ahí vinculado organizativamente con su pueblo. Y ahorita tenemos la evidencia. No solo se vino a la sesión del seminario, sino invitó a integrantes de su comunidad, a integrantes de la lucha de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Es uno de los ejemplos muy buenos, muy alentadores de todos estos abordajes.
Yo creo que la problemática que están planteando los dos, ¿sí? Los dos compañeros, perdón, solo apunté el nombre de Jesús Sebastián y no el de usted. Sergio Rojas. Sergio Rojas. Es una problemática que nos rebasa en términos del tema que estamos hoy abordando. No quiere decir que no esté vinculado, lo está, ¿sí? Como bien lo señalaban y dieron elementos, pero nos viene a colocar una situación y una realidad que también Miguel en su intervención daba ejemplo de ello. La problemática de la presencia de pueblos originarios en la Ciudad de México, que también, como bien ustedes lo señalan, es una problemática tan centenaria como la de todos los pueblos en el resto del país y en América Latina, pero esta ciudad, ¿sí? Esta ciudad llamada por muchos metrópoli, se constituyó bajo la idea de que aquí lo que hay son personas en lo individual urbanas, ¿sí? Y la relación, sí conozco y he estado muy cerca de la problemática de la ciudad, pero habría que desarrollarla porque hay una división estructural en, vamos a decir, el movimiento indígena en la Ciudad de México. Cómo se empezó a relacionar el gobierno de la ciudad con el tema indígena a través del comercio, ¿sí? De tratar con los artesanos indígenas dedicados al comercio, que generalmente son integrantes de pueblos originarios que han llegado a la Ciudad de México y ya algunos tienen 3 o 4 generaciones acá. El concepto de pueblos originarios no existía. El concepto bueno, vaya, hasta con dificultad se aborda la problemática agraria en la Ciudad de México, la problemática de los ejidos en la Ciudad de México resulta extraña, ha resultado extraña. Son los pueblos los que han colocado esa dinámica. Ahora, ya no es solo en la época de Cuauhtémoc Cárdenas se creó un centro que se llamaba el CATIM de atención a la población indígena migrante, y toda la relación y todo el discurso, ¿sí?, era el de los permisos para la venta, los mercados, etcétera, etcétera. Pero yo lo que observo, sí conozco la problemática, pero no estoy en estos años recientes adentro como para decirla, pero sí la identifico, que esa división entre pueblos originarios y población indígena migrante se ha convertido en una división política del movimiento y se ha convertido en una puerta de escape para el gobierno, que mejor prefiere, entre comillas, legitimarse con el trato de las organizaciones de indígenas residentes en la Ciudad de México que de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios reivindican territorio, porque los pueblos originarios, bueno, en San Lorenzo, Tezonco, tenemos el caso de toda la oposición al tren interurbano, etcétera, etcétera. O sea, se relaciona con megaproyectos, se relaciona con todo el capital inmobiliario, etcétera, etcétera. Ese es desde mi punto de vista, el trasfondo. Ahora, atendiendo al campo educativo propiamente, no obstante que el censo, con todas sus anomalías, ya reconoce que en esta ciudad, hoy Ciudad de México, hay cerca de 500,000 indígenas, no solo de todo el país, sino de América Latina. No se ha planteado seriamente una reforma educativa, bueno, no se ha hecho a nivel nacional, no se ha planteado en la Ciudad de México la consideración de la presencia indígena
en las aulas de educación básica en la Ciudad de México. No está esa reflexión. Y hay muchas denuncias sobre lo que implica para la vida de las comunidades, sobre todo, ahí sí mucho, las comunidades residentes en la Ciudad de México, que les discriminan porque si son comerciantes llevan a los niños a vender y entonces faltan o llegan tarde a la escuela, etcétera, etcétera. También ahí hay todo un déficit y toda una cuestión. ¿Qué es lo que les puedo decir yo en este momento de manera muy general? O sea, ahorita no podemos entrar a hacer el análisis puntual de cómo se manejó incluso políticamente y jurídicamente en la Constitución de la Ciudad de México y cómo se está manejando hoy en día la misma polarización que tenemos en todo el país con la manipulación de las llamadas consultas, con la identificación de quiénes son los representantes. Y yo ya consulté porque vinieron quienes, vinieron las clientelas institucionales que existen y siguen existiendo. Entonces es todo un campo problemático. Seguramente ustedes fueron a un seminario, no sé si se aplazó, pero un seminario que se va a realizar en el INA sobre las problemáticas, ya hicieron uno y están preparando otro, sobre estas problemáticas de los pueblos originarios, que es todo un campo. Y les agradezco mucho que estén acá y yo creo que es otra llamada de atención. Y acá una pregunta de la compañera. Bueno, María. Hola, maestra. Hola a todos. Pues creo que con respecto a lo que por lo menos como estudiantes de la carrera nos corresponde es también pues demandar espacios en las clases, ¿no? Para debatir estas cuestiones, porque si bien pues todos sabemos, ¿no? Como pues que llevamos una trayectoria, a veces cuando hay alguna disidencia, en primera a veces no hay confianza para exponerlo, ¿no? Porque pues sabemos cómo te forma la educación dentro del marco de un sistema capitalista, ¿no? Y más si eres mujer, y más si eres mujer indígena, ¿no? En primera cuesta tomar la palabra, ¿no? Y en segunda pues cuesta plantear pues diferencias con lo que un maestro pues está exponiendo, ¿no? Yo creo que hay puntos en los que nosotros ahorita tenemos que tomar como muy seriamente, ¿no? un rol en nuestra sociedad, ¿no? Porque pues si bien como usted expone, ¿no? Usted es experta en derecho consuetudinario, ¿no? Y sabemos la importancia que ha tenido, ¿no? La reivindicación de pasar de los entes individuales de derecho a los sujetos colectivos, ¿no? Pero también estos sujetos colectivos, como bien comentaba el compañero, pues defienden cuestiones que no están defendidas de ninguna manera, ¿no? Que son los mal llamados recursos naturales, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, pues en la ciudad podemos ver ejemplos muy concretos, ¿no? De la defensa del agua, ¿no? En la que también las autoridades, con las autoridades de los llamados pueblos originarios, ¿no? Están coludidas y están corrompidas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, aquí en Xoco, ¿no? Que están estas City Towers y estas grandes empresas, ¿no? Que plantean construir pues monstruos departamentales y monstruos de oficinas, acabando con el agua que hay en esos pueblos, ¿no? Pero por ejemplo pues ahí las autoridades en realidad y de los mismos pueblos, ¿no? Se adscriben sí de ser un pueblo originario, pero en realidad están vendidos, ¿no? Están vendidos con estas macroempresas, ¿no? Y yo creo que pues tiene que ver en primer lugar pues plantear también en qué estamos parados, ¿no? Luego llegamos a la carrera, ¿no? Con otras expectativas, ¿no? O con otra idea, pero simplemente tenemos que partir de lo que hay, ¿no? ¿Qué derechos sí hay, qué derechos faltan, ¿no? La cuestión del recurso, de los recursos está totalmente
pues a la libre depredación, ¿no? Ahorita se va a meter el 4 de febrero una ley, una iniciativa ciudadana para contrarrestar pues, la privatización del agua, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional, ¿no? Y entonces a nosotros también nos corresponde, porque pues al fin y al cabo, sin agua pues no podemos vivir. ¿Y qué es lo que piden los pueblos originarios, o qué es lo que piden los pueblos indígenas, más allá de un reconocimiento? ¿Qué es lo que te da el Estado, no? Es una defensa de una vida digna, con los recursos respetados, ¿no? Con la posibilidad de mantenerte en paz en tu comunidad. Yo creo que habría que ustedes como académicos también pues ustedes tienen la posición de poder, ¿no? Al fin y al cabo en las aulas tienen la posición. No lo digo que así deba de ser, ¿no? Sino que así se nos instruye desde muy chicos. Y entonces de una manera pues también se tiene que romper ese dique para que haya la confianza, para que haya la participación, que nos creamos que también nosotros podemos participar en lo que pasa dentro de la escuela y lo que pasa fuera de la escuela, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Nada más para poder aclarar. Tenemos 8 minutitos para cerrar un poco. Sí, básicamente tengo que aclarar un poco a la compañera que la cuestión no se puede generalizar en el enfoque de las autoridades de los pueblos. Así como tenemos autoridades corruptas dentro de las instancias de los pueblos originarios, como lo hay en las alcaldías, o en las universidades, o en cualquier lugar, no estamos vacunados, ¿no? Pero no es lo mismo que se haga una asamblea del pueblo, con sus propias normas, se apruebe un proyecto, a que un corrupto, que puede ser parte de la Comisaría Ejidal o del Consejo del Pueblo, haga una documentación, una asamblea ficticia, falsa, fraudulenta, se aprueben algunos proyectos, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar, para profundizar un poco, un aspecto de criterios de prejuicio, ¿no? Bueno, faltan 2 minutos. Comentar que el shock, efectivamente, el lugar naciente, no es así como lo estás planteando, compañerita. El problema es que efectivamente alguien pudo vender un predio, se hace la torre eléctrica que se llama, pero obviamente suben los impuestos, sube el agua, sube todo, y es un desplazamiento forzado o forzoso, porque les obligan a vender sus territorios, sus predios, y no es así como se plantea en ese contexto. Gracias. Hay una pregunta. También hay una pregunta de Paula Porras de la UPN de Pátzcuaro, y ella, además de saludar por supuesto a la maestra Magda, señala que un maestro de Cherán les decía: conozco muchos hablantes de lengua indígena que actúan sin valores, son corruptos y dinereros. Conozco otros que solo hablan español, pero se preocupan y luchan por las culturas de los pueblos originarios. No buscan el dinero, sino la mejoría de los pueblos. Así que no solo está en la lengua, sino en los comportamientos el ser indígena. Un comentario. Totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera, ¿no? No podemos generalizar ni idealizar. Ser indígena es sinónimo de pureza y no serlo es sinónimo de corrupción. No podemos llegar a ese extremo. Yo nomás un comentario respecto de lo que Magda plantea como debate para la licenciatura, que en algún momento después eso lo trabajaremos entre los maestros, con los estudiantes en grupos, nosotros con ustedes. Yo creo que también esta idea que trae Magda de que siempre las cosas que tienen que ver con los pueblos indígenas se tienen que debatir al interior o con los pueblos indígenas es un punto central. Pero también es necesario que estos temas se empiecen a plantear como temas que nos interpelan a todos, ¿verdad? Porque si no, este tema del derecho, siempre encerrado entre ellos, nosotros, ellos, no vamos a romper estas barreras que se están planteando, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué no también estos temas plantearse como temas transversales para muchas otras carreras, ¿sí? que tienen que ver con lo educativo, ¿no? O sea, este brinco que tenemos que empezar a dar
de salir de pensar los temas específicos solo para lo visto como específico, lo visto desde afuera como específico, son temas que también la academia, la educación superior tiene que empezar como a abrir, ¿verdad? Porque tiene que ver con esto de entender y comprender otras lógicas, otros procesos. Entonces también ahí hay un tema fuerte vinculado con la educación superior, no solo de esta licenciatura, sino de los temas que nos afectan como sociedad, ¿sí? O sea, para comprender. Así que Magda, no sé si tú quieres... Bueno, sí, indudablemente lo que señala Gaby es cierto, pero también debemos decir, en la licenciatura de educación indígena se acordó que el tema de los pueblos indígenas era un tema transversal, así se dijo. Y yo les decía, el derecho. Y yo les decía que eso fue en confianza y perdón, pero eso fue como un saludo a la bandera. No pasa nada con que sea transversal. Hoy en día no tenemos en el plan de estudios ni en la práctica curricular cotidiana una integración de estos temas. Ese semestre pasa y a otra cosa nos vamos, no hay integración. Ahora, en la universidad tenemos situaciones muy preocupantes en las licenciaturas, entre las licenciaturas. Ya son cuestiones muy internas, pero sí es vista la licenciatura por las otras licenciaturas. Por ejemplo, nos señalan que somos muy proteccionistas de los indígenas porque peleamos, porque les den la beca, porque les den el espacio, somos paternalistas, etc. ¿Sí? Les sintetizo. Un compañero de otra licenciatura, un compañero académico, en el elevador le dijo a un estudiante que se subió al elevador: tú eres indígena, ¿verdad? Y le dice: ¿y cómo sabe? Porque entraste sin saludarme. Díganme ustedes si eso es la señal de identidad. Esa es la señal de la identidad del maestro. Entonces sí tenemos mucho que hacer. No somos una isla. Aquí están planteadas las dinámicas de poder, las hegemonías culturales. Aquí están. Pero tenemos que visibilizarlas y tenemos que hacer algo con ellas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.